Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a arrancar con el primer acto de la Semana Negra de hoy. Noveno día de Semana Negra. Lo digo porque probablemente cuando empiece a presentar a los autores me confundiré con el nombre de sus obras. Digamos que entre la atención dispersa, la memoria con la edad y 9 días de Semana Negra, seguramente no diré un nombre y un apellido juntos correctamente y confundiré las obras de unos y otros. Pero bueno, supongo que no me lo tendréis en cuenta. Esta mesa la habíamos planteado para hablar un poco sobre el mundo de la historieta, ¿no? Que sea la profesión que comparten todos los autores que están sentados aquí a mi lado. Y una cosa muy curiosa que pasa cuando se junta un montón de autores en el mundo del cómic es que tienen cierta tendencia al lloriqueo. Muchas veces, si juntas a muchos autores de cómic, termina siendo una especie de terapia de grupo, una especie de competencia, ver quién tiene las mayores desgracias y lo insufrible y mala que es su profesión, que no dudo que lo sea, evidentemente, igual que también es mala la de cualquier otro, o de casi cualquier otro. Yo de la mía, por ejemplo, no tengo ninguna queja. Trabajo en un laboratorio, por cierto. Como somos muchos y no va a dar tiempo a explayarnos mucho más, creo que era Andy Warhol el que decía que todo el mundo se merecía un minuto de gloria o algo así. No sé si era un minuto y tampoco sé si era Warhol. Y tampoco sé si hacer mucho caso porque Warhol, aunque era un hombre con talentos, seguramente decía muchas paridas. Ellos tendrán como 4 o 5, cada uno de ellos, por lo que yo calculo, con lo cual, como vea que alguno se enrolla, le cortaré directamente, porque para eso tengo allí un reloj que me marque inexorablemente el paso del tiempo. E intentaré hacerles algunas preguntas que yo, no diré preguntas incómodas, ¿no? Pero sí preguntas, cosas que me sugieran a mí sobre sus respectivos trabajos. Ya que tengo a Juan al lado, yo a Juan lo que le preguntaría, claro que luego contestará lo que le dé la gana, que paso en libertad de expresión, al menos dentro de esta carpa, fuera con leyes mordazas y otras cosas, pues cada uno opinará si la yo no. Yo lo que opinaría es que, ¿qué te pasa cuando eres un autor y creas un personaje que se vuelve más famoso que tú? Por ejemplo, Black Sad. ¿Nunca has tenido la envidia, por así decirlo, ¿no? O la tentación de matarlo, incluso aprendiendo de que Conan Doyle mató a Sherlock Holmes y tuvo que rebobinar, que Taibo mató a Velos Cuarán y le obligaron a resucitarlo? ¿Tú qué relación mantienes con tu personaje, con Black Sad en este caso? Buenas tardes. Pues, a ver, yo es que nunca tuve en mente ni la vocación de crear un gran personaje que me fuera a trascender. Simplemente fue una cosa, yo lo que quería era hacer tebeos y accidentalmente creé un tebeo junto con mi compinche Juanjo Guarnido que nos ha pasado por encima, evidentemente nos ha trascendido y nos va a trascender. Entonces yo no es una relación de celos ni nada por el estilo, es más bien una relación de agradecimiento con el personaje. Es un ser de ficción, pero aún así, pues oye, le tenemos mucho cariño, nos ha dado muchísimas satisfacciones, como podéis imaginar. A día de hoy, a tiempo real, sigue siendo un vehículo para expresarnos, para seguir haciendo eso que nos encanta, que es hacer tebeos y para ganarnos la vida. Entonces, la verdad, eso te deja muy pocas ganas de matarlo, así en principio, ¿no? Dice, ¿por qué hacerlo, no? Más allá de... Entiende lo de Conan Doyle, etcétera, porque es gente que ves que estaba harto de su personaje, que su relación era realmente de tensión, de como quien está haciendo algo por encargo. Nosotros
otra de las suertes que venían añadidas a la serie de Black Sad es que hemos trabajado con total libertad creativa, pero tampoco hemos tenido la presión del editor de tener una regularidad brutal, de tener que estar haciendo un álbum al año, con lo cual no nos ha dado tiempo ni siquiera a cansarnos en 23 años que llevamos con él. Así que de momento es una relación, sigue la luna de miel, digamos. Muy bien, como veis, Juan trabaja con las palabras y utiliza el número impecable, se ha ceñido al tiempo completamente, porque ahora me toca presentar a Max Aguirre, y no es Llorica, muy importante, que me da un poco más de miedo, porque Max Aguirre es un autor que nos agrada mucho tener aquí en la Semana Negra, él es argentino. Y el problema de darle la palabra a un argentino es que cuando dice seré breve, y nuestro común amigo Saracino es un ejemplo de ello, pues seré breve significa que voy a ocupar toda la hora de la charla. Con lo cual, como además es su presentación en España, tendrá muchas cosas que decirnos. Entonces yo lo que a él le preguntaría, él, bueno, trabaja muchos campos de la historieta, el humor gráfico, la historieta autobiográfica, la historieta de ficción, es guionista para otros dibujantes y es dibujante para otros guionistas, por ejemplo, el Citarrosa que hizo con Santullo, un viejo conocido de la Semana Negra. Pero yo lo que más me interesa es tu trabajo en los resortes simbólicos, ¿no? Porque tú trabajas mucho en la autorrepresentación y utilizas casi, yo diría que tus historietas como una terapia de grupo, ¿no? ¿Por qué tienes esta tendencia a dibujarte a ti mismo? Bueno, seré breve. Estoy muy contento de estar acá, en primer lugar. Y después, mirá, Los Resortes Simbólicos, que era una historieta que yo hacía autobiográfica, que he tenido la suerte de estar en uno de los libritos de Semana Negra, me sentí muy, muy halagado con ello. Efectivamente, allí había una autobiografía, pero como todos saben, cualquier biografía o autobiografía es una ficción, ¿no? En ese momento, bueno, era la premisa. Después aparecer, como aparezco en la tira diaria, como una suerte de alter ego o heterónimo mío, creo que es más un acto de vagancia. O sea, en vez de ponerme a pensar en buscarle una cara al personaje, ya la tengo yo a mano y tiene la nariz más o menos grande, más o menos funciona, tiene anteojos, nariz grande, es un personaje, vamos con ese. No necesariamente con ello estoy hablando puntualmente de algo que me pasa a mí, aunque creo que también en casi todo lo que uno hace, en algún punto está hablando de uno, ¿no? Bourdain era el que decía, cuando le preguntaron quién era Madame Bovary, dijo c'est moi. Así que creo que pasa un poco por ahí. Después, lo interesante de trabajar con otros artistas, como lo he hecho con Rodolfo Santullo, o como también cuando hago de guionista para Hawk, o dibujante para Luciano Saracino, o muchos más, es esa maravilla que tiene la historieta y que supongo que acá todos van a poder aportar al respecto, que es ese monstruo de dos cabezas, ¿no? Como esa tercera persona que se construye, en donde cuando uno hace el recorrido con el tiempo y vuelve a revisar el trabajo realizado, no recuerda muy bien a quién de los dos se le ocurrió. Y eso es maravilloso, porque es uno de los trabajos creativos, de los pocos trabajos creativos que ofrecen eso, de poder arribar a un lugar en donde uno se siente representado, pero que solo no hubiese llegado nunca. Así que bueno, no tengo mucho más para contar que eso, y que hace, no sé, casi la misma cantidad de años que existe la Semana Negra que yo vivo de hacer dibujitos, así que supongo yo que el mundo o está muy acertado o está muy equivocado. Muchas gracias por estar acá. Bien, a continuación tenemos a Rubén Pellejero. A Rubén ya lo tuvimos ayer aquí hablando, por un lado de Corto Maltés y por otro de la obra que aparece en la exposición, El silencio de Malca y otras obras relacionadas con la inmigración. Y yo, por desgracia, no pude asistir a la charla sobre Corto Maltés, con lo cual no sé si se trató o no. Pero a mí una cosa que me llama la atención es que cuando te ofrecieron hacer Corto Maltés, con lo que eso significa como icono de la historieta, y desde que llevas haciendo Corto Maltés, ¿en algún momento se te ha parecido Hugo Pratt en tus pesadillas a decir: ¿qué estás haciendo, chaval? Hola, buenas tardes.
es una pregunta interesante, pero difícil de contestar, evidentemente. Sí que puedo decir que a nivel muy particular, es una tontería, no pasa nada por decir tonterías, imagino, en la Semana Negra, pero sí que había momentos que no pensaba esto que tú dices, evidentemente, pero sí que han habido cosas que he dicho, qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia. No me considero un personaje supersticioso, ¿no? Pero sí que hubieron momentos, y te voy a explicar, y eso también lo he explicado a algunos, a mi propio colega Juan se lo comenté, imagino que se lo tomó a cachondeo porque es para tomárselo, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, cuando salió el primer libro publicado en Francia, yo estaba de vacaciones y no podía recibir el libro en casa. Y el mensajero dejó el libro de la editorial, los ejemplares de autor, a una tienda de estas que reciben tus libros si no estás en casa, ¿no? Y es que el mismo día que fui a buscarlo fue el día que era la fecha en que murió Hugo Pratt, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Sé que hice un viaje y me sentó al cabo de poco delante en el tren una persona y es que dije, es que parece Hugo. Quizás, y es que tenía un exceso de traumatismo con el hecho de recuperar el personaje, ¿no? A lo mejor esto quizás influyó un poco en mí, ¿no? Pero sí que han habido cosillas que me han hecho pensar, qué bien, ¿no? Otra, por ejemplo, descubrí en Internet, que me hizo mucha curiosidad, porque nunca lo había visto, y por casualidad, una imagen de Hugo Pratt en un salón de Francia, y estaba tomada un poco desde atrás y tenía delante los 2 ejemplares de Dieter Lumpen que había publicado en Francia. Y yo siempre me quedé con esta cosa, es decir, ¿conocería Hugo Pratt mi trabajo? ¿Qué pensaría de mi trabajo en aquel momento, no? O sea, no son cosas pero sí que estas no tuvieran ningún tipo de importancia en mi decisión de aceptar el hecho de recuperar la serie, ¿no? Pero son cosas que a ese nivel digamos, no te diré esotérico, ¿no? Pero sí un poco como ni fantasmagórico. Pero sí que tiene esta cosa que a mí me dijeron casualidades, ¿no? Pero ya me gustan estas casualidades, ¿no? Era un poco más o menos por donde tú intentabas, yo creo, hacer tu pregunta, ¿no? Sí, no sabemos si Hugo Pratt vio alguna vez tu trabajo, lo que sí sabemos es que Frank Miller sí. Lo sé porque hay un vídeo en También internet es cierto. en el que está paseando por una librería de cómics y se para con el Dieter Lumpen y dice que le gusta mucho y todo eso. Así que bueno, de Pratt no lo sabemos, pero de Miller sí. Bueno, al lado de Rubén está Isabel Ruiz, que también habló ayer en la charla sobre la exposición de la inmigración y que luego presentará sus 2 libros de la trilogía que está haciendo sobre la vida de la mujer en el franquismo a las 8:30 en la Carpa de la Palabra. Y yo a Isabel lo que le quería preguntar es que Isabel, digamos que es una autora de cómic un poco atípica, ¿no? No procede del fandom del cómic, por así decirlo, ¿no? Ella es ilustradora, trabaja directora de fotografía en proyectos audiovisuales y también hace historieta, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que yo te haría, Isabel, es ¿qué te acercó a la historieta? Quiero decir, tú que siempre has trabajado con la imagen, ¿por qué decidiste que había determinados tipos de historias que querías contar a través de la historieta y no a través del libro ilustrado o cualquier otra manera? Bueno, buenas tardes. Pues, bueno, realmente, o sea, acercarme al mundo de la novela gráfica o del cómic me pareció como un proceso bastante natural dedicándome a la dirección de fotografía, porque al final no deja de ser una especie de story de una película, ¿no? Es como sintetizar al máximo la historia y quedarte como los momentos claves, como detener el instante, ¿no? En cada plano. Entonces, viniendo de la fotografía, sí que me parecía como pues algo, o sea, un lugar donde explorar. De todas formas, yo ahora mismo me siento aquí un poco como intrusa, ¿no? Porque veo a todo el mundo que lleva ya como una trayectoria dentro del mundo del cómic y yo, pues eso, he hecho 2 novelas gráficas, pero bueno, sí que me parece que te permite un desarrollo diferente al que te permite pues un álbum ilustrado, sin más, ¿no? Porque, bueno, pues te permite acompañar más a los personajes, ¿no? Y meterte un poco más dentro de cada historia. Entonces, bueno, pues ahí estoy todavía investigando un poco y buscando mi camino.
Y al lado de Isabel tenemos a Javier, que también lo tuvimos en la carpa sobre inmigración ayer. A diferencia de Isabel, que como dice tiene 2 novelas gráficas, Javier lleva mucho tiempo haciendo cómic. El primero, digamos con el que adquirió notoriedad fue con La pipa de Marcos, que es un cómic que habla un poco de un periplo que él tuvo por América Latina, de activismo, en el que conoció a nuestro común amigo Luciano Saracino, que es de quien más vamos a hablar en esta mesa hoy, por lo que se ve. A mí lo que me llama, o sea, lo que quería preguntar es cómo aquel joven que se pasó deambulando por distintos lugares de América, haciendo activismo o buscándose a sí mismo, o lean Los viajes de Juan Sin Tierra y sabrán qué estaba haciendo, cómo ese autor, cómo ese personaje termina siendo un autor de cómics. Buenas tardes. Pues por pura desesperación, la verdad. En mi caso, yo había hecho historias desde pequeño. Estábamos comentando antes, ¿no? Yo de pequeño, mi afán era contar historias, las contaba con muñecos, ¿no? Hacía historias para mis hermanos pequeños y jugaba a hacer historias. Recordaba a mi hermano hace una semana, decía, claro, es que mis historias empezaban con que aquí hay un personaje, aquí hay otro, se mataban uno al otro y ya estaba, y luego ya me quedaba mirando cómo jugabas tú, ¿no? Entonces mis historias eran tan largas y tan elaboradas que llegaba un momento que había que dejar los muñecos y al día siguiente seguir la historia, y igual nos duraba semanas la historia, ¿no? Y aparte de eso también escribía desde pequeño, ¿no? Eso, en un momento dado, como no se me ocurrió que uno se podía dedicar en este país a hacer cómics, pues me puse a estudiar arquitectura. Y todos los años que fueron de la carrera, para mí fueron unos años pues muy ricos en algunos sentidos, pero muy frustrantes, porque cuando tienes la necesidad de contar historias y no puedes, pues es una frustración continua, ¿no? Y así hasta que en ese viaje, pude separarme de lo que era mi vida, pude verla de lejos y constatar que si no lo intentaba, pues que iba a ser eso, un frustrado toda mi vida, ¿no? Y entonces, un poco eso fue lo que me acabó decidiendo. Yo creo que si no hubiera tenido ese camino de tanta desesperación, no sé si habría acabado haciendo lo que estoy haciendo. Otra pequeña anécdota que me pasó fue que mientras, voy a ser breve de verdad, mientras estaba haciendo la carrera, un compañero, cuando estaba yo en segundo o en tercero, dejó la carrera y se fue a Bélgica a aprender a hacer cómics. Yo en ese momento ni le conocía a él, ni conocí su historia. Me enteré de eso muchos años más tarde, y cuando yo decidí hacer cómics me dijo una amiga, anda, pues vas a hacer lo mismo que hizo este. Y yo, ¿y quién era este? Pues me dijo, pues fíjate, se fue a Bélgica. Y yo, joder, si llego a saber que eso se podía hacer, igual le habría ido con él, ¿no? Y la cosa es que cuando hicimos una fiesta de los 40 años, todos los amigos de la carrera nos juntamos ahí, y de repente se me acerca un tío que yo no conocía de nada y me dice, ¿tú eres Javier de Isusi? Le digo, sí. Me dice, no sabes cómo te envidio. Y yo, ¿y tú quién eres? Y era este chico que se había ido a Bélgica a aprender a hacer cómics, había aprendido a hacer cómics, había vuelto y se había dedicado a la publicidad. Y entonces, pues había comprado una casa, se había metido en el lío, que claro, los cómics dan muy poco dinero. Y este chico que había ido a aprender a hacer cómics, pues no hacía cómics, y yo, sin embargo, pues yo sí los hacía, ¿no? Entonces esto es como los caminos raros de la vida que al final te llevan en mi caso, a no llorar nada por estar haciendo cómics. Yo estoy encantado, soy feliz y me considero un auténtico afortunado. Bien, no estamos llorando nada, por lo que veo, todo lo contrario. Así que me está sorprendiendo mucho la charla. Al lado de Javier está Teresa Valero. Teresa Valero, aparte de por su última obra, que es la más conocida, Contrapaso, también ha sido guionista de series como Brujeando, y un trabajo que hizo con Monse Martín, que si mi vida dependiera de que me acordase de ella, me acordase del nombre, me podría dar por muerto. Así que algo SOP, era algo SOP. Curiosity Shop. Pero bueno, a mí lo que más me interesaría preguntarle a ella es por Contrapaso. Contrapaso es una obra que habla desarrollada durante el franquismo, y aunque hay una especie de mito
ese famoso mito de otra historia de la guerra civil, como si hubiera tantas películas de la guerra civil. Últimamente la gente dice que es que todos los tebeos que se hacen hablan sobre el franquismo. Yo miro y no me los encuentro por ningún sitio, ¿no? ¿Qué tipo de feedback recibiste tú por hacer un cómic que se desarrollara sobre el franquismo? ¿Percibiste que es una época sobre la que sea todavía tabú hablar o percibiste un feedback de total normalidad? Bueno, ha habido buenas tardes, gracias por venir a todos. Ha habido un poco de todo. Es verdad que yo me esperaba que me dieran más caña, igual hasta me dio un poco de pena, pero bueno, luego cuento una anécdota con la que se me quitó. Pero hay un personaje que es un falangista. Es verdad que es de esas personas que yo me encuentro y ahora cada vez me las encuentro más, que son buenas personas con pensamientos que hace dudar que sean buenas personas. Yo también me cruzan mucho los cables eso. E intento entenderlos muy bien y meterme en su cabeza. Entonces dije, bueno, qué mejor que hacer el ejercicio de poner un personaje, tratar de investigar por qué alguien puede llegar a tener ciertas ideas, a odiar tanto ciertas cosas y a ciertas personas, ¿no? Y sí pensaba que a lo mejor por eso, tanto a un lado como a otro, pues la gente lo podía entender mal, ¿no? O decirme que estaba blanqueando el fascismo o tal, o yo qué sé, de todo. Pero no, la verdad es que la mayor parte del feedback ha sido buenísimo. Yo quería hacer una historia que no fuera muy maniquea, sino que fuera más bien eso de grises. Hice muchas entrevistas a gente de todo tipo y quería recuperar más lo que era la experiencia humana en una sociedad en la que tú no tienes los derechos que tenemos hoy, ¿no? Y cómo se vive, cómo la gente sigue viviendo y cómo además se lleva el dolor, que pesa mucho. Pero bueno, luego lo que os contaba de la anécdota, después de eso, mientras estoy preparando la segunda parte de Contrapaso, he hecho alguna colaboración con gente que estaba en lo del Estatuto del Artista, o hemos intentado que hubiera proposiciones no de ley, conseguimos una en el Congreso y otra en la Asamblea de Madrid, y en la Asamblea de Madrid todos los grupos votaron a favor, menos Vox, que se abstuvo, pero que dio un discurso en el que con nombres y apellidos nos fue afeando a todas nuestras obras, los que ellos pensaban que eran unas obras pues que no merecían casi ni ser significativas, ¿no? Y ahí efectivamente pues sí, pues me nombraron a mí, me nombraron a Juan, a otros muchos compañeros, como que éramos lo peor de lo peor y que lo que hacíamos era algo. Y entonces creo que fue el primer feedback malo que tuve. Luego me encaré con ese señor ya afuera, ¿no? Y le dije, ¿pero usted se la ha leído por lo menos? Y no se la había leído. Me estuve diciendo que es que al final son los asesores que te hacen los discursos sin haberse leído las cosas. Fue muy clarificador para mí, pero creo que ha sido el peor de los feedbacks que he tenido, ha sido ese. No he tenido muchos haters, ¿no? Bien, al lado de Teresa está Miquel Beltrán. Miquel Beltrán es uno de los grandes autores de lo que se llamó la Escuela Valenciana, con personajes míticos para los fans de la historieta como Cleopatra y Marco Antonio. Pero sin embargo es un autor que, pese a la gran notoriedad que tenía su obra, decidió abandonarnos. Se dedicó a la ilustración, a otros quehaceres, y a los autores a los lectores de historieta pues nos dejó esperando más de sus trabajos. Ahora se ha reeditado, por cierto, si es verdad, una obra que escribió para Queco, que tampoco me acuerdo del nombre, así que no lo intentaré. Viendo que ahora se recuperan algunos de tus trabajos, o durante todos estos años que has dejado de hacer historieta, ¿nunca has tenido la tentación de volver? ¿O nos vas a sorprender a todos y ahora nos vas a decir que tienes pensado volver? Sí, tengo pensado volver. De hecho, estoy volviendo hace ya bastante tiempo, pero sí, estoy con un proyecto de novela gráfica, claro, como todo el mundo. Pero sí, y me apetece mucho además, ¿no? Sí, es verdad que tenía un poco abandonado lo del cómic y tal, porque estaba con historias de animación y de pelis y tal. Pero ya llega un momento que uno se cansa mucho de pelear por las subvenciones y con los directores y tal, ¿no? Y los productores. Y al final llegas a la conclusión de que dibujártelo es mucho más cómodo, más rápido, más barato. Bueno, más barato dependiendo de lo que entiendas, lo que vale tu tiempo, ¿no? Pero bueno, es muy llevadero.
realmente valorar tu tiempo es muy fácil. Y repito que es al final dices, bueno, me lo guiso y me lo como yo y no tengo que pasar absolutamente por nadie, ¿no? Y vuelvo a recuperar las sensaciones buenas de que es muy gratificante trabajar para ti y hacer lo que quieras. Bien, al lado de mí que está Edmond Boudouin, que también lo tuvimos ayer en la charla sobre la inmigración. Edmond casi no sé ni qué preguntarle, porque los que sois más semaneros ya sabéis que le tenemos mucho cariño y quienes estuviste en la charla de ayer entenderíais por qué. Yo creo que le voy a preguntar por una obra que creo que se va a publicar en breve en España, porque hace tiempo que su obra solo se publica por una editorial gallega, Figurando Recuerdos, porque las editoriales mayores o más grandes de cómic parece que se han olvidado. Creo que se llama Inuit, la obra, y que creo que va a salir en breve, publicada en español y en gallego. Entonces, quería que nos hablaran un poco de esa obra, para ir adelantando ya y que nos cuente de qué se trata. Est-ce que je peux parler de cette œuvre? C'est quelle œuvre? Le titre, dites-moi le titre. Humano. Ah, mais Humano, c'est publié, oui. Oui, ça a été publié effectivement ici en galicien, oui. Maintenant, ça sera publié en espagnol. Ah, sí. Quería preguntarle a mis editores que están aquí cómo era el título. Es Humano, ya está publicada en gallego y próximamente va a aparecer en castellano. Alors, Humano, c'est des portraits de gens qui aidaient les migrants qui arrivent d'Italie en France, à la frontière. Et les humains, c'est les gens qui aident ces migrants. Humano es una obra sobre los jóvenes que ayudan a los emigrantes que llegan de la frontera de Italia a Francia. Los humanos serían en este caso pues, los voluntarios que ayudan a estos emigrantes. Óscar, espera, no sigas, interrúmpele. La presentación de Humanos va a ser hoy a las 8 de la tarde en la carpa, en la carpa Quemarropa, con lo cual para no adelantarnos y porque probablemente yo me he explicado mal, lo que quería era que nos hablara de Inuit, que es una obra, su siguiente obra con Troops creo que va a ser publicada en breve. Mira a ver si lo pilla, me explico mejor. Perdona, ¿puedes repetir el título? Inuit. Inuit. Ah, Inuit. Wow. Comment en parler très vite? Inuit, bien, c'est un voyage qui a été fait l'été dernier avec mon ami Troops dans le Grand Nord canadien. Nous sommes allés voir donc, avant on les appelait les Esquimaux, maintenant on appelle Inuit. Il ne faut plus dire Esquimaux parce que c'est insultant. Sí, Inuit es una obra que está basada en un viaje que hice el año pasado con mi colega Trupp al Gran Norte canadiense, donde fuimos a conocer a lo que se conocían como esquimales, aunque hoy en día se les llama Inuit porque esquimal es más bien un insulto. Là aussi, c'est un livre de portraits. On est parti un mois dans le Labrador et un mois en terre de Baffin, dans le Nunavut. Un mois, juillet dans le Labrador et août dans le Nunavut, plus au nord. Es un libro que fuimos a hacer retratos a los habitantes de esta zona y estuvimos 2 meses, uno en la península de Labrador y otro en la zona de Nunavut, más al norte. L'idée de ce livre m'est venue il y a longtemps, quand j'étais professeur au Québec, en 2000, 2001, 2002. 3 ans là-bas, professeur. La idea de este libro me surgió cuando estuve trabajando de profesor en Quebec 3 años, de 2000 a 2002. Et là, j'ai découvert l'art inuit. Allí descubrí el arte de los inuit. Et là, c'était une grande émotion de ma vie, cet art, cette façon de s'exprimer qu'avaient les femmes au début. Y fue una de las mayores emociones que he vivido en mi vida, ha sido descubrir este arte tradicional, cómo lo utilizaban las mujeres para expresarse.
Alors je vais m'en tenir à cela, c'est que les Blancs, nous faisons tellement de bien dans le monde. Quand on est arrivé en terre du Nord, qu'on a rencontré ces hommes et ces femmes, on leur a enlevé les enfants, on les a mis dans des pensionnats. Les enfants, on les a mis dans des pensionnats pour qu'ils ne parlent pas la même langue que leurs parents. Una cosa que me sorprendió es que cuando llegamos allí y me encontré este pueblo, es que hay incomunicación entre los padres y los hijos porque a los hijos los metieron en internados donde les inculcaron otro idioma, el francés o el inglés, y ya no hablan la lengua ancestral de sus antepasados. Et on a tué leurs chiens pour qu'ils ne chassent plus comme ils le faisaient par le passé avec les traîneaux et les chiens. Incluso a este pueblo han matado sus perros para que ya no puedan cazar como hacían sus antepasados también, ya no mantuviesen la tradición. Et on leur a fait des villages où on leur a imposé de vivre d'une manière statique, d'une manière dans le village, ne de plus bouger, ne de plus être nomade. Y que los han encerrado en pueblos donde les han obligado a llevar una vida estática, ya no les permitieron ser nómadas como habían sido sus antepasados. Alors, ces personnes, elles avaient déjà un art avec elles. Elles faisaient des pointes de flèches, des pointes de harpons, des bijoux, des petites choses. Mais sur les traîneaux, ils ne pouvaient pas amener des statues de 25 et 30 kilos. Pues era un pueblo que hacía artes sencillas y prácticas, sobre todo puntas de flecha, puntas de arcones, joyas que podían llevar en los trineos, a veces pesando hasta 20 o 30 kilos. Mais là, ils étaient maintenant enfermés dans des villages. Ils ne pouvaient plus se transporter ailleurs. Et on leur interdisait même de parler leur langue. Pero que en este momento se encontraban encerrados en estos pueblos donde no podían seguir sus tradiciones, incluso no podían hablar su lengua tradicional. Il fallait qu'ils parlent l'anglais ou le français, ça dépend les régions du Nunavut. Solo podían hablar inglés o francés dependiendo de la región en la que estuviesen. Alors, les êtres humains, ils sont comme ça, c'est qu'on ne peut pas tout empêcher. Ils se sont mis à parler avec leurs mains, puisqu'on leur interdisait de parler leur langue, on leur a enlevé les enfants, ils se sont mis à parler avec leurs mains et avec les objets qu'il y avait autour. Et les objets qu'il y avait autour, qu'ils ont toujours travaillé avec cela, c'était les os des animaux et les pierres. Es un pueblo al que se les ha prohibido expresarse, no pudieron hacerlo con su lengua, con sus costumbres, así que recurrieron a las artesanías y así comunicarse con las manos, a través de los objetos, y lo hicieron pues con los materiales que tenían más a mano, en este caso los huesos, los restos de animales y las piedras. Et voilà ce que je peux dire, c'est que simplement je suis allé rencontrer ces êtres humains, je voulais rencontrer ces artistes qui s'exprimaient avec leurs mains, les pierres et les os. Voilà. Y es lo que puedo decir de esta obra, que es un poco el resultado de mi viaje, cuando he ido a encontrarme con estos seres humanos, con estos artistas que se expresaban a través de sus manos, de los huesos y de las piedras. Et on a fait un livre avec les portraits des gens qui vivent là-bas et des artistes qui ont bien voulu nous donner certains dessins qu'ils avaient faits et puis les réponses aux questions qu'on leur posait sur la vie dans ce pays de froid. Hicimos un libro en el que retratamos a muchos jóvenes y también en el que hemos incluido muchas obras de artistas locales que también han hecho dibujos y que respondieron a nuestras preguntas sobre lo que era para ellos la vida en este país del frío. Je vais m'arrêter là, mais ce que je peux dire, voilà, ces gens continuent à ne vivre que de la chasse et de la pêche, et ils ne mangent que de la viande et du poisson, un peu de riz et un peu de pâte. Es un pueblo muy sencillo que vive solo de la caza y de la pesca, solo comen carne y pescado, un poco de arroz y quizás de pasta.
Eh bien, le livre, il est sorti en France, mais il y a beaucoup de textes. Ça va être difficile de le traduire en espagnol. El libro acaba de salir en Francia, tiene mucho texto, por lo cual será difícil traducir en español. Voilà. Bien, pues al lado de Edmond está Pasquale Ruju. Pasquale Ruju es conocido en España por su trabajo normalmente en las series de Bonelli, sobre todo en la serie de Dylan Dog. Digamos que es uno de la segunda generación de guionistas, o de la primera que sustituyó a Sclavi cuando fue abandonando el personaje. Sin embargo, Pasquale también ha trabajado en otro tipo de cómic fuera de Bonelli, ha adaptado o ha escrito novelas gráficas con Massimo Carlotto, y también él mismo es escritor de novelas de género negro o fantástico, o alguna otra que por desgracia no están traducidas al castellano. Yo lo que le preguntaría a Pasquale es una cosa que siempre me fascinó de los autores que comparten pues la escritura tanto de novelas o de cuentos con la historieta, y es cuando se te ocurre una idea, porque imagino que todas las obras parten de una primera idea, ¿en qué momento te das cuenta de que esa historia la vas a contar como cómic, o en esa historia la vas a contar como literatura o en una novela? Buonasera. Ci sono idee che nascono per diventare fumetti e idee che nascono per diventare libri. Sono una cosa che dico sempre, sono due mestieri cugini, scrivere e sceneggiare. Non sono fratelli, sono cugini, un po' diverso. E alcune idee le penso per raccontarle, come raccontarle a una persona. Altre idee le penso per immagini, e quelle idee che penso più per immagini sono più destinate a diventare fumetti o graphic novel. Buenas tardes. Para mí las ideas surgen de manera diferente. Hay algunas que desde el principio sé que van a ser cómic y otras que van a ser literatura. Yo siempre digo que ser guionista de cómic y ser escritor son profesiones primas, no son profesiones hermanas, pero sí al menos familia. Algunas ideas creo que me las imagino como si las fuera a contar de viva voz una persona, y eso se convertirían en las novelas, mientras que otras me surgen con imágenes muy claras que quiero plasmar visualmente, y esas son las que se convertirán en historieta. Per esempio il lavoro che ho fatto con Massimo Carlotto per i disegni di David Ferracci è nato subito da Massimo e poi da me come sceneggiatore come un racconto che doveva essere per immagini. Quindi dovevamo dare un volto ai personaggi, dovevamo dare un aspetto all'ambiente, dovevamo fare un lavoro molto più simile a quello cinematografico, di una regia, di una sceneggiatura e anche di una parte di regia cinematografica. El trabajo, por ejemplo, que he hecho con Massimo Carlotto, adaptando a su personaje, ha nacido porque ambos queríamos traducir a imágenes pues, el medio literario, fijarnos en cosas como el aspecto visual, el ambiente, cómo se iba a describir, como si fuera un verdadero guión cinematográfico, describiendo muy bien la puesta en imágenes de lo que íbamos a contar. Dove David Ferracci, che era il disegnatore, ha fatto l'altra parte della regia e la direzione della fotografia. Quindi i nostri personaggi nascevano per avere delle immagini, non solo per essere raccontati, ma per essere visti e letti. Y que por eso el dibujante, David Ferracci, pues puso su parte importante en el guión. Fue como si fuera el director de fotografía y el director de esta película del cómic. Ya que nosotros tenemos claros que hay personajes que nacen, o historias para ser vistas y otras para ser contadas. Y en el caso del cómic, pues lo visual tiene esa importancia. Quindi per rispondere alla domanda, è subito all'inizio che le due storie prendono due strade diverse. Alcune come fumetto e altre come libro. Y contestando expresamente a la pregunta, tengo claro desde el principio cómo nacen mis historias. Algunas es evidente que serán cómic, historieta, y otras narrativa. Gracias. Bien, como todos han sido muy comedidos
y se han pasado incluso por defecto de los famosos 5 minutos. Todavía tenemos 15 minutos para concluir la charla, así que se me ha ocurrido que como 10 son pocos, si alguien del público tiene alguna pregunta más, pues intentaremos bater récord de intervenciones. Levantáis la mano y os pasarán un micrófono en algún momento. Mientras os decidís, si no, aprovechando que Max acaba de pegar un viaje transoceánico desde el otro extremo del mundo, en ese extremo en el que el agua en el fregadero gira en sentido contrario del que gira aquí, quería aprovechar y preguntarle qué visión se tiene desde allí de la historieta española. Qué responsabilidad, o sea, claro, lo que voy a decir yo es lo que sucede. Yo soy un tipo de 50 y pocos años, y lo que sucedió con la historieta española en Argentina cuando yo era un adolescente, pero creo que es común a una gran generación, y eso se siguió sucediendo de mano en mano, de boca en boca. Es que nos había gustado mucho de nenes lo que hacía Bruguera, y luego aparecieron un montón de revistas que llegaban allá en lo que se llama dumping, que llegaban por kilo, pero nosotros las comprábamos por revistas, en donde estaban tipos como este, que a uno se le volaba la cabeza. O sea, la sensación en Argentina de la historieta española es que nosotros, en una parte, somos deudores de esa historieta, pero en algún otro evento he tenido la suerte de compartir con Charles Berberian, y él decía en alguna vez que nadie es deudor de nadie, que son cosas que van y vienen, que cuando a él le llegó Muñoz, él nos devolvió cosas, y es como que es un pasamanos. Eso, yo creo que en ese pasamanos y en mi generación nos tocó encontrar a un montón de autores españoles que realmente nos abrieron puertas que hasta ese momento no teníamos a mano. Así que agradecido. Bien. Y asombrado por lo del agua, realmente. Sí, a mí me gustaría verla en el otro sentido, pero me da un poco de pereza chuparme 20 y no sé cuántas horas de avión para llegar hasta allí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, en breve, en pocas palabras, de ponernos en el compromiso de recomendar una obra de historieta para que la gente la lea. Y voy a empezar yo mismo, ya que tengo el micrófono en la mano. Yo recomendaría si recordase su nombre, la última obra de Marcelo Quintanilla, que se llama Escucha, Bella Marcia, espero que se llame así, que es una obra que se desarrolla, cuenta la historia de una enfermera en las favelas de Sao Paulo, me parece que es, de Sao Paulo creo, y que nos descubre un mundo muy sorprendente, que es el mundo en el Brasil post-Bolsonaro, o el Brasil presidido por Bolsonaro, y que nos da, además con una gráfica muy brillante y muy original, una versión de un mundo que es totalmente desconocido para nosotros, ¿no? Yo siempre digo que nosotros, la historieta española, vivimos de espaldas o un poco al revés de lo que explica Max, de espaldas a la historieta latinoamericana, y sobre todo a la brasileña, que además está en otro idioma. Para nosotros prácticamente ni existe. Bueno, ya no existe la literatura portuguesa, con la que tenemos un absoluto desdén, con lo cual la historieta, y en Brasil eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, como me estoy enrollando más de la cuenta, yo la obra que recomendaría es el Escucha, Bella Marcia, de Marcelo Quintanilla. Pues yo recomendaría, por ejemplo, la última obra de Nadar, Transitorios, que ganó en Barcelona el premio al mejor álbum, porque tenía muchas expectativas. Es un autor que me ha gustado siempre mucho, pero encuentro que es que incluso este último libro que ha hecho pues está aún mejor que los anteriores. Me encanta ese tono que tiene de relato corto, esa mezcla tan mágica de contar algo extremadamente cotidiano y al mismo tiempo trascendente.
y unos diálogos que a mí me parecen fantásticos, de estos, igual, que coge el tono de lo que es un lenguaje coloquial, cosa que es extremadamente complicado de hacer en cómic, y me gustó muchísimo. Ahora, por cierto, podéis recomendar una obra propia si queréis, y os atrevéis. No. Alcanza con que a veces me voto en los concursos en donde me anotan, pero mi ética tiene sus límites. Voy a recomendar una novela gráfica de un amigo y coterráneo que se llama Diario de un hijo. Es una novela gráfica de Tute, que es un humorista gráfico, pero que se metió en el mundo de la novela gráfica para contar su relación con su papá, Caloi, que también humorista e historietista argentino. Recomiendo mucho ese libro, creo que se consigue aquí por Random House. Es un lindo viaje que habla del duelo y de la relación padre-hijo y que va mucho más allá de la relación puntual de ellos. Pues no sé, me pilláis siempre en blanco, la verdad, cuando se me pide qué título o qué libro me ha interesado. Yo, pues no sé, haría honores a algún clásico para mí de siempre, que es Morcinder. Si alguien no lo conoce, pues bueno, ahí está, de Westergel y Alberto Breccia, haciendo un poco honores a Sudamérica, pues este es mi título en ese momento que me pasa por la cabeza. Y que si no recuerdo mal, ha sido reeditado en breve. Y si no recuerdo mal también, no tengo muy lejos a quien escribió el prólogo. Bueno, yo no sé tampoco... Bueno, pensando en la temática de la exposición de este año y tal, pues bueno, me apetece recomendar un libro antiguo que es Emigrantes de Santao, que a mí también me sirvió un poco de inspiración a la hora de hacer mis libros, porque trabaja igual solo con imagen, sin texto, y bueno, me parece que es apropiado para esto. Bueno, pues yo la verdad es que cuando me hacen esta pregunta casi siempre recomiendo una obra que a mí me entusiasma y que me parece que por el gran público no acaba de tener una gran acogida porque no es demasiado fácil, son las aventuras del Capitán Torrezno de Santiago Valenzuela. Me parece para mí es uno de los mayores genios del cómic de este país. Santiago Valenzuela tiene una capacidad de crear mundos muy loca, es muy loca, y a mí esto, cuando alguien, un autor, tiene esta capacidad, ¿no?, de crear un mundo entero, a mí me maravilla, ¿no?, como sumergirme en su mundo, y que en este caso además es de una profundidad y una extensión que no sabemos hasta dónde llegará, porque una vez hablando con él me decía que se morirá y no habrá acabado con las aventuras del Capitán Torrezno. Y bueno, no es una lectura súper fácil para cualquiera, pero yo animo a que la descubráis, si es que no la conocéis, claro. Bueno, pues yo siguiendo con eso que... ¿Se oye? Ah, sí, ahora sí. Siguiendo un poco con lo que tú has dicho de esa capacidad de crear mundos, que es una de las grandes placeres que tiene la lectura, ¿no?, que es sumergirte en un mundo que no sospechas ni cómo es ni qué reglas tiene. Yo recomendaría Grito Nocturno de Borja González, que además acaba de llevar el premio en Celsius, que es un relato lleno de fantasía, con unos personajes geniales. Además, hay una cosa que a mí personalmente me encanta, y son los personajes femeninos que hace Borja, que es que son súper alegres, están llenos son fascinantes, y a la vez no sabes por dónde van a salir, súper sugerentes, y me parece muy recomendable, precisamente, pues, aparte que gráficamente es una maravilla. Está genial para sumergirse en un mundo que es que te saca por completo de este. Pues yo recomendaría también un clásico que tiene que ver mucho con lo que es la semana esta negra que estamos viviendo, y sería Alexander de Muñoz y Sampaio, que me parece una obra maestra absoluta. Yo no he visto, cuando apareció, que yo era muy jovencito, sencillamente me dejó sin habla, ¿no?, porque yo creo que es una de las cumbres del cómic negro que se ha hecho, ¿no? Entonces, desde aquí, el que no lo conozca, porque ya tiene un tiempo, me refiero a la gente más joven, le rogaría que le echara un vistazo, porque es realmente sorprendente.
Je ne sais pas trop quoi recommander parce que je ne sais pas les livres français qui ont été traduits en espagnol, mais je peux seulement mettre en avant mon ami Troups qui est effectivement traduit, quelques livres sont traduits ici et qui fait beaucoup de poésie quand il écrit. C'est très poétique et on peut le trouver là, à la librairie où je vais aller là. ¿Eh? On peut trouver ces livres-là. Pues no sé cómo, si haceros esta recomendación, porque no creo que muchos de sus cómics que han salido en francés hayan sido traducidos aquí, pero os recomendaría las obras de mi colega Troups, con el que he trabajado. Tiene una forma de escribir muy poética y muchos pues se encuentran en esta editorial gallega, que están aquí presentes los autores, así que recomendaría las obras de mi colega Troups. Una domanda difficile a cui dare una risposta. In questo momento mi sentirei di raccomandare un'opera molto famosa che è Persepolis di Marjane Satrapi, perché è un momento in cui quest'opera ti dice molto come è facile perdere la libertà di pensiero, di fede, di opinione, come è facile perdere la libertà per le donne. Ed è un momento particolare in cui mi sento di raccomandare quest'opera. Es una pregunta difícil y voy a recomendar una obra famosa que quizás no necesite hacerlo, pero escojo Persepolis de Marjane Satrapi porque es una obra que es muy necesaria en estos tiempos. Habla sobre la facilidad con la que se pierde la libertad de expresión, la libertad de obra, de pensamiento y sobre todo la libertad de las mujeres. Y creo que es muy necesaria recomendarla en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, pues creo que estas palabras de Pasquale son perfectas para acabar esta charla. Porque, si como decía antes Teresa, a ellos les pasó eso en la Comunidad de Madrid con el grupo de Vox, no hay que olvidar que estamos en una ciudad en la que Vox ha entrado a formar parte del equipo del gobierno municipal. O sea que vienen tiempos malos para las libertades y quién sabe si dentro de menos de un mes o bueno, de 15 días, o la semana que viene, ya no sé ni de qué día estamos, vendrán tiempos peores. En todo caso, estamos en los que estamos. Antes de que os explique un poco la metodología de cómo será lo de las firmas, porque son muchos autores y no nos vamos a poder colocar todos allí, bueno, espera, voy a explicaros primero la metodología. A ver, si no me falla la memoria, en el stand que está allí donde la campana, que no sé si sonará o no porque no veo a Natalia, pero que debería sonar. Ah, bien, sí suena. Van a firmar Teresa Valero, Juan, Rubén Pellejero y Mique Beltrán. 4. Que pongan una mesa al lado. Perdón, en el firmódromo que hay enfrente de las librerías van a firmar Edmond. En la Carpona, enfrente de las librerías, hay un firmódromo, la antigua mesa que teníamos para las charlas. Ahí van a firmar ahora Edmond, Budván y Javier de Isusi. Y a las 7 va a firmar Isabel Ruiz Ruiz. Espero no haberme olvidado de nadie. En todo caso, yo creo que lo que procede ahora es que les agradezcamos que hayan venido hasta aquí, que hayan compartido este momento con nosotros, como hacemos en la Semana Negra, que es con un fuerte aplauso. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.